Bueno. Entonces, ¿qué queremos hacer hoy? Habíamos dejado la vez pasada, el martes, más o menos hecho el resumen para poder empezar a hablar de polinomios irreducibles. ¿Sí? O sea, queremos hablar sobre irreducibilidad de polinomios. Porque habíamos recordado, a ver si esto escribe, habíamos recordado que justamente K de X, el anillo de polinomios en una variable con coeficientes en un cuerpo, era un ejemplo de DFU, de dominio de factorización única. O sea que todo polinomio se podía escribir como producto de polinomios irreducibles, de hecho de una única manera, en el sentido que especificamos de qué quería decir que la factorización sea única. Y entonces, si vamos a hacer eso, si vamos a factorizar polinomios como producto irreducibles, vamos a necesitar saber que los factores a los que estamos llegando efectivamente son irreducibles. Vamos a necesitar entender cuáles son los irreducibles de este DFU. Entonces, este es nuestro objetivo para hoy. Pero esto... Bien. Entonces, el setting de esto era, supongamos que tenemos K un cuerpo, y tenemos F, un polinomio con coeficientes en K. Y lo que queremos hacer es decidir si F es irreducible en K de X. Bueno, la primera observación es que irreducible quería decir que si lo lográbamos escribir como producto de dos elementos del anillo, entonces sí o sí, uno de los dos tenía que ser una unidad. Ahora, ¿quiénes son las unidades en el anillo K de X? No son K los elementos de K. menos el 0. Exacto, ¿no? Podríamos decir los polinomios de grado cero. ¿Les gusta? Porque justamente como el grado cumple que al multiplicar dos polinomios los grados se suman, entonces vemos fácilmente que si un polinomio tiene grado positivo, no hay forma de que multiplicándolo por otro polinomio me dé 1. ¿Sí? Por lo tanto, simplemente traduciendo la definición, ¿no? Irreducible en K de X va a querer decir que no se puede expresar como producto de dos polinomios de grado mayor o igual que 1. ¿Sí? F va a ser irreducible en K de X, si solo si no existen G y H en K de X con grado de G y grado de H mayores o iguales que 1, tales que F sea G por H. Es solamente traducir la definición general de irreducible en un anillo cualquiera a este anillo en particular K de X y entendiendo quiénes son sus irreducibles. Bien. Y ahora acá, ¿qué pasa? Apretá las capitas, los cuadraditos arriba a la derecha, al lado de los puntitos. Los cuadraditos arriba a la derecha. Y ahí. Hay un coso con símbolo de moverse. Ahí, ese. Ahora hace de cuenta que lo estás tirando para arriba. En realidad te estás moviendo vos, pero vos hace de cuenta que lo querés tirar para arriba. Bueno, ok.
Bien. Entonces, una cosa que se deduce directamente de esto que acabamos de decir, muy simple, es que si el grado si tenemos un polinomio de grado 1, entonces seguro que es irreducible, ¿no? ¿Por qué? Porque si multiplicaras otros dos polinomios de grado al menos 1, tendría grado al menos 2. Claro, ¿sí? Simplemente, si algo se puede descomponer como producto de dos polinomios de grado mayor o igual que 1, entonces el grado de ese algo va a ser por lo menos 2. Así que si f tiene grado 1, entonces es irreducible en Kx. Que es lo que quiero escribir, pero no puedo. Listo. Bueno. Si el grado de f es 1, f es irreducible por el motivo que ya dijimos. Y la segunda cosa es que si el grado de f es 2 o 3, entonces f es irreducible en K de X si y solo si f no tiene raíces en K. Y esto es porque un polinomio de grado 1 siempre tiene raíz en K. Si el polinomio es, digamos, ax más b, donde a y b son elementos del cuerpo y a es no nulo, porque si no, no sería de grado 1. Menos b sobre a es un elemento de K que es raíz del polinomio, que cumple que si yo evalúo ax más b ahí me da 0. Entonces el razonamiento es, si el polinomio que tenemos de grado 2 o 3 no fuera irreducible, se tiene que poder escribir como g por h, con donde g y h son dos polinomios de grado mayor o igual que 1. Alguno de esos dos factores tiene que sí o sí tener grado 1, porque si no, la suma de los grados me daría por lo menos 2 más 2, que es 4, y eso es una contradicción. Y el factor que tenga grado 1 va a tener sí o sí una raíz en K. Y si tengo a alguien que es raíz de ese factor, en particular es raíz de f. Por eso la única forma de que se pueda reducir el polinomio es que tenga alguna raíz en K. Bueno, pero enseguida nos vamos dando cuenta que todos estos truquitos está todo bien porque el grado del polinomio es chico, ¿no? A medida que yo aumente el grado del polinomio, me van apareciendo más casos. Si tengo un polinomio de grado 10, ya al escribirlo como g por h, bueno, no sé, podrán ser de grado 5 y grado 5, grado 6 y grado 4, grado 7 y grado 3. ¿Sí? Este tipo de cosas funcionan solo para polinomios de grado bajo. Pero funcionan solo para polinomios de grado bajo, pero son reútiles. O sea, muy seguido nos va a pasar que tenemos una cúbica y entonces vamos a poder justificar fácil que es irreducible por esto. Ahora, para poder usar esto, está bueno tener algo que nos permita decir fácilmente que f no tiene raíces en el cuerpo donde lo estamos mirando. ¿Sí? Y eso ya lo habían visto también en álgebra 1, solo que en álgebra 1 por ahí uno lo ve solo para z y q, pero vale en general para cualquier DFU y su cuerpo de fracciones, ¿no? Que es este
este teorema o lema de Gauss, que para no confundir con el otro lema de Gauss, le decimos por ahí el teorema de la raíz racional de Gauss, que está como ejercicio en la guía, lo deben haber visto. Este es el ejercicio 3 de la práctica 1, pero ya lo probaron en su momento seguro. Si K es el cuerpo de fracciones de un DFU, digamos A, y F es un polinomio que tiene sus coeficientes en A, o sea, la situación típica es un polinomio de coeficientes enteros. Los enteros son un DFU, su cuerpo de fracciones son los racionales. Entonces, tenemos qué gracioso, esto no era lo que iba a escribir. No importa. Tenemos que si alfa, digamos, P sobre Q es raíz de F, entonces, ¿qué pasaba? Acá nuestro polinomio F lo tenemos así expresado, suma de A sub I x a la I. Las raíces racionales, digamos, del polinomio no podían ser cualquier cosa, ¿no? Había que probar algunos candidatos nada más, que tenía que cumplirse. P y Q tienen que ser coprimos, ¿no? Sí. Y si P y Q son coprimos, o sea, si la fracción ya es irreducible, ¿qué tiene que cumplir este P y este Q? Para que alfa pueda llegar a ser una raíz de F. Nunca me acuerdo cuál es cuál, pero uno tiene que dividir al coeficiente principal y otro al término independiente. Claro. El que tiene que dividir al coeficiente principal es el de abajo, porque entonces la gracia es que cuando el polinomio es mónico, por ejemplo, te queda que el de abajo es una unidad, y entonces en realidad las fracciones estas no son fracciones, son elementos del anillo. ¿Sí? Un polinomio de coeficientes enteros que sea mónico, si tiene alguna raíz racional, es entera en realidad la raíz. Entonces esto, por ejemplo, nos sirve para, cuando tenemos un polinomio de grado chico, poder justificar fácil que no tiene raíces en K, y entonces es irreducible en K de X. Bueno, pero esto no era lo que quería escribir. Lo que quería escribir, que es más interesante, es el otro lema de Gauss, que también figura en la guía, y está como guiado, como que viene antes un ejercicio para probar todo lo que se necesita. Y lo que nos dice es que en esa situación que dije antes, que es que K es el cuerpo de fracciones de un DFU, entonces vale que si F es irreducible en A de X, entonces también es irreducible en K de X. Y esto no es gratis, o sea, realmente hace una diferencia, porque fíjense, si yo tengo un polinomio de coeficientes enteros, que es como el ejemplo típico de esta situación, ¿sí? Como les dije, en la guía está todo enunciado para un DFU cualquiera y su cuerpo de fracciones, pero lo más común es usarlo con Z y Q. Entonces, si yo tengo un polinomio de coeficientes enteros y quiero probar que es irreducible en Q de X, en principio lo que hay que ver es que no lo puedo expresar como producto de dos polinomios
de grado positivo con coeficientes racionales. Bueno, pero resulta, lo que me dice este lema, es que si yo logro probar que no lo puedo expresar como producto de polinomios con coeficientes enteros, que hay menos de esos, ¿no? Si con enteros no puedo, entonces con racionales tampoco voy a poder. Y eso es como bastante potente porque nos limita un montón las cosas que tenemos que analizar si queremos probar que un cierto polinomio es irreducible. Bueno. Entonces, como para poder apreciar un poco más los criterios de irreducibilidad que después vemos y que son los que vamos a usar seguido, tratemos de hacer uno con la menor cantidad de herramientas posible, digamos. Uno como para ver qué es lo que tratamos de evitar tener que hacer y que por eso nos viene bien usar los criterios. ¿Sí? Entonces, supongo que tenemos un ejercicio donde lo que hay que hacer es esto. Este ejercicio. Probar que el polinomio x a la sexta menos 4x al cubo más 1 es irreducible en q de x. ¿Está bien? Nos cruzamos con ese polinomio de grado 6. Necesitamos, para alguna cuenta que vayamos a hacer después, poder probar que ese polinomio es irreducible en q de x, o sea que no se puede escribir como producto de dos polinomios de grado positivo con coeficientes en q. Bueno. ¿Qué podríamos saber? ¿Cómo arrancamos? Algo que podamos hacer, aunque no sea todo lo que pide, pero alguna observación interesante o algo que nos pueda servir. ¿Cómo lo podríamos encarar? Una tricuadrática, o no sé cómo se dice. Es verdad, eso es una cuadrática en x cubo. Y fíjate que si la cuadrática que queda, la y cuadrado menos 4y más 1 igual a 0, tuviera raíces lindas, por ejemplo raíces racionales, eso me daría una factorización para el polinomio, ¿no? Porque sería x cubo menos la primera raíz por x cubo menos la segunda raíz. Evidentemente la cuadrática correspondiente no va a tener raíces racionales porque me están pidiendo probar que el polinomio es irreducible. Entonces no sé cuánto me ayuda a mirarlo esa cuadrática. Pero si en cambio la consigna fuera factorizarlo, me re sirve hacer eso, porque capaz que con eso lo reduzco. ¿Se entiende lo que quiso decir el compañero? No lo escribí, pero... O sea, esto es como una cuadrática, pero en x cubo. Si la cuadrática tuviera dos raíces, esto se factorizaría como x al cubo menos alfa por x al cubo menos beta. De hecho las tiene, pero eso me va a dar una factorización que no es en q. Perdón, Mati. Sí. Hay algo que me está perturbando del tema de Gauss. Sí. O sea, lo que te está diciendo es que también vale la contrarrecíproca, sí vale esa implicación. Si vos tenés ahí un polinomio que no es irreducible en k de x, lo tenés Ajá. en z de x. No sé, siento que hay algo que está mal. ¿No falta alguna hipótesis o algo? Yo creo que no. Porque si A ver, voy a tenés... mirar cómo lo puse en la guía, que en la guía está mejor. Sea un de FU, K su cuerpo de fracciones, y f en A de X un polinomio no constante. Bueno, esa hipótesis capaz no la escribí. Y lo que dice en realidad el lema de Gauss es que hay una equivalencia, pero no es que f es irreducible en A de X y solo sí lo es irreducible en K, porque hay un tecnicismo molesto, que es que hay cosas que no son irreducibles en A de X, pero porque hay polinomios constantes que no son unidades.
Eso está, cuando hagas la guía, digamos, cuando llegues a esa parte, como que lo anterior te lo explica un poco más. Pero la implicación interesante del lema de Gauss es esta, que probar que sea irreducible en el anillo chico, que no lo puedas escribir como producto de polinomios con coeficientes en Z, alcance para concluir que tampoco se puede hacer en Q. Ok, perfecto. O sea, vos ¿por qué decís que te hacía ruido? Pues justamente no es inmediato, o sea, no es trivial que porque sea irreducible en Z, lo sea también en Q. No sé, estaba pensando algo, pero me parece que estaba totalmente mal, así que lo voy a seguir pensando. No pasa nada. Sigamos, sigamos. A mí me ocurrió otra cosa, que es ver con el primer lema de Gauss que no tiene raíces, entonces si se pudiera factorizar, tendría que ser por polinomio de grado 2 o 4. Bien, ahí vamos. Entonces, eso puede ser un buen primer paso, ¿sí? Entonces, primero notemos que vamos a ponerle un nombre, F. No tiene raíces en Q. Por Gauss, los únicos candidatos son 1 y -1, y ninguno sirve. ¿Sí? Me armo todas las fracciones que tienen arriba un divisor de 1 y abajo un divisor de 1. Bueno, esto es combinar unos y menos unos. Los únicos números que obtengo de esa forma son el 1 y el -1, son las únicas posibles raíces racionales de f, pero evaluamos f en 1 y evaluamos f en -1 y vemos que ninguno de los dos casos nos da 0. Entonces, por lo tanto, si f se factoriza como g por h con g y h de grado positivo, ninguno de los dos puede tener grado 1. O sea, es como que descartamos el caso en el que uno tiene grado 1 y el otro grado 5, ¿no? Dentro de todas las posibles factorizaciones, 1 y 5 no pueden ser los grados. Pero sí podría pasar que uno tenga grado 2 y el otro tenga grado 4, y también podría pasar que los dos tengan grado 3. Hay entonces dos casos. Que ambos tengan grado 3. O, sin perder generalidad, digamos que el grado de G es 2 y el grado de H es 4. Ajá. ¿Alguna otra cosa que podamos hacer con esto? Se me ocurre que si tratamos de usar el segundo, el lema de Gauss, podemos trabajar en Z, quizás podemos empezar a trabajar con alguna congruencia para descartar cosas. Sí. O sea, un poco, acá es donde vemos un poco la utilidad de ese lema de Gauss, ¿no? Si vamos a hacer esto a mano, que es lo que les decía que quiero que veamos un poco qué querría decir a mano, para que se vea que en general no queremos hacer eso, si bien en algunos ejercicios de la guía no queda otra que hacer un análisis de este estilo, pero siempre que lo podamos evitar, vamos a tratar de ver si hay algún criterio que nos salva para no hacer este tipo de cosas. Pero en principio, plantear, por ejemplo, que f se escribe como producto de dos polinomios de grado 3, fíjense que es un gran sistema de ecuaciones, donde las incógnitas de ese sistema de ecuaciones
son los coeficientes de los polinomios que estamos suponiendo que multiplicados me dan f. Entonces, si hacemos el caso 1, en principio, si no tuviéramos el lema de Gauss, diríamos que f entonces es algo como ax cubo más bx cuadrado más c por x más d por otro polinomio de la misma pinta, x cubo más fx cuadrado más gx más h, y después calcularíamos qué queda cada coeficiente, igualamos al coeficiente de f correspondiente y habría que ver que ese supersistema de ecuaciones no tiene soluciones en Q. ¿Sí? Bueno, pero tenemos Gauss. Sabemos que alcanza con ver si f se puede escribir como producto de dos polinomios con coeficientes enteros. Y eso nos ayuda, porque fíjense, vamos para hacer el caso 1. O sea, estamos para analizar qué pasaría si f se escribiera como producto de dos polinomios de grado 3, que podemos suponerlos con coeficientes enteros, porque si vemos que no se puede hacer con coeficientes enteros, Gauss me dice que entonces con racionales tampoco voy a poder. Ahora, fíjense una cosa. Voy a tener algo así, ¿no? Con dos polinomios de grado 3. El coeficiente principal de G puede ser cualquier entero. Tiene que ser 1. O -1. Podría ser también -1. O -1. Tiene que ser una unidad de Z. Tiene que ser un 1 o -1, porque el chiste es que, esto lo voy a borrar en 2 segundos, pero lo que tiene que imaginarse es que si tenemos esto, si mi polinomio empieza así, entonces al desarrollar este producto, el x a la sexta solo lo voy a conseguir multiplicando esos dos términos. Entonces lo que estoy llegando es que alfa por beta tiene que darme 1. Y si alfa y beta son enteros, la única forma de conseguir eso es que sean 1 y -1. Perdón, 1 y 1 o -1 y -1. Pero no solo eso, sino que si llega a pasar que los dos son -1, puedo multiplicar a los dos polinomios por -1 y obtengo otra solución donde sí son mónicos los dos. Entonces, en definitiva, si lo resolvemos para el caso en el que los dos factores g y h son mónicos, ya está. Si vemos que en ese caso no hay soluciones, listo. En el caso -1 tampoco. Entonces ahí vamos a tratar de escribir un poco eso que dije recién. A ver si esto lo tipeo, que se me hace más fácil. Los coeficientes principales de G y H solo pueden ser 1 o -1, ambos 1 o ambos -1, porque multiplicados dan el coeficiente de x a la sexta de f, que es 1. Si son ambos -1, cambiamos GH por -G menos H y nos reducimos al otro caso. Luego podemos suponer que ambos son mónicos. Bien. Y así como mirar el coeficiente de x a la sexta fue útil porque ese solo se podía formar multiplicando los dos que tienen x cubo, ahora puedo ir a la otra punta y mirar el término independiente. ¿Sí? El coeficiente de x a la 0, o sea, el término independiente de f, también es 1. Y eso quiere decir que el término independiente de g por el término independiente de h también me tiene que dar 1. Y otra vez eso quiere decir que o ambos son 1 o ambos son -1. ¿Está bien?
Bueno, para no separar en dos casos y poder escribir en lo posible junto, vamos a poner así, vamos a poner más menos 1, más menos 1. O sea, el chiste es que la elección de signos tiene que ser la misma, la que hagan G en H. Podría pasar que los dos terminen en más 1 o que los dos terminen en menos 1. Bueno, y después tengo otros dos coeficientes más que en principio vamos a dejarlos con letras. Vamos a decir que este es más AX cuadrado más BX. Y acá voy a tener CX cuadrado más BX. ¿Estamos de acuerdo? O sea, estamos tratando de probar que F no se puede escribir como producto de dos polinomios de grado 3 con coeficientes enteros. Eso todavía no alcanzaría para concluir que es irreducible, porque también quedaría a ver el caso donde un factor tiene grado 2 y el otro tiene grado 4. Pero estamos haciendo primero este. Y lo que pudimos aprovechar es que por Gauss, bueno, eso ya lo dije, que sabemos que tiene coeficientes enteros, pero además, por ejemplo, el término independiente de ambos polinomios solo puede ser 1 en ambos casos o menos 1 en ambos casos, porque multiplicados esos dos números tienen que dar 1. Pero ya me quedaron como finitas posibilidades para probar. Los coeficientes principales supusimos que eran ambos 1, y me quedan 4 coeficientes que por ahora son incógnitas. Ahora, si yo empiezo a mirar algunos coeficientes, ya sabemos que el coeficiente de x a la sexta me quedó bien, porque es multiplicar el x al cubo con el x al cubo y eso me da un coeficiente 1. Ahora, el coeficiente de x a la quinta en esa cuenta, ¿cómo queda? ¿De dónde sale un x a la quinta cuando yo multiplico esos dos factores? Juntás el cubo de uno con el cuadrado del otro y viceversa. Exacto, y son las únicas maneras, ¿no? Las únicas maneras de llegar a algo de grado 5 es agarrar el cubo en uno y el cuadrado en otro. Entonces, si se fijan, el coeficiente de x a la quinta es a más c. Pero el coeficiente de x a la quinta de f era 0. Entonces de ahí deducimos que c es menos a. Ya tenemos como un grado de libertad menos en nuestras incógnitas. ¿Sí? Ahora de nuevo, vamos a la otra punta. En vez de mirar el coeficiente de x a la quinta, vamos a mirar el coeficiente de x, que es el otro que le va a pasar algo parecido, de que solo se puede formar de muy pocas maneras. Para formar una x, yo tengo que estar tomando el que tiene x en un polinomio con el constante de otro. Entonces fíjense que lo que me queda como coeficiente de x es más menos, dependiendo de si eran unos o si eran menos unos, b más d. Y este también tiene que ser 0. Porque recuerden que el polinomio que estamos tratando de factorizar es x a la sexta menos 4x al cubo más 1. Entonces d es menos b. Entonces pasando en limpio, estamos llegando a que si hay una factorización es de esta pinta. X al cubo más x al cuadrado más bx más menos 1 por x al cubo menos ax cuadrado menos bx más menos 1. Bueno, y ahora yo digo que mirando otro coeficiente, que todavía no miramos hasta ahora, ya va a salir que no hay soluciones. A ver si descubren qué es lo que hay que mirar. O quizás no hay que mirar un solo coeficiente. Quizás hay que mirar más de uno.
A ver, vamos a anotar los que todavía no usamos. El coeficiente de x a la cuarta, ¿cómo queda? Sería D más... B. El B supongo que lo sacaste de acá. Sí, perdón, me anda medio lento. Lo mismo con el otro. Tendrías x al cubo por menos b por x menos b. Ya se te va cancelando. Y cuando multiplicas los de x al cuadrado, te quedaría menos a cuadrado. ¿Puede ser esto? Sí, eso. Sí, O sea que el coeficiente de x a la cuarta es menos a cuadrado. Sí, sí. claro. Pero esto tiene que dar 0. Entonces a es 0, Ujú. ¿no? Sí. Entonces vamos a pasar otra vez en limpio. Cada vez está como más cerca. Y ahora solo nos queda 1 grado de libertad nada más. Ahora esto es x al cubo más bx más menos 1 por x al cubo menos bx más menos 1. Y ahora si miramos el coeficiente de x al cubo, fíjense que ahora que no hay término de grado 2 en ninguno de los factores, la única forma de conseguir x al cubo es agarrar el x al cubo de un factor con el término independiente de otro. Pero entonces eso me va a dar más menos 2. O sea, si eran unos los términos independientes, me va a quedar 2 el coeficiente de x al cubo. Y si eran menos unos, me va a quedar menos 2. Pero el coeficiente de x al cubo tenía que darme menos 4. Entonces, en definitiva, esto estamos de acuerdo que es un embole, pero lo que hicimos fue plantear simplemente qué tenía que pasar para que f sea producto de dos polinomios de grado 3, y eso es un sistema de ecuaciones en los coeficientes de los factores. Esas son las incógnitas, ¿sí? Como dos polinomios son iguales, si solo si todos sus coeficientes son iguales, te van quedando ecuaciones, vas despejando cosas y en algún momento llegas a que no hay solución. Y esto que hicimos no es ni la mitad de lo que hay que hacer, porque falta el caso de 2 y 4, que es un poco más largo. ¿Sí? Entonces ese ya no lo hagamos. La idea es un poco ver qué herramientas tenemos para evitarnos este tipo de cuentas. ¿Sí? Que no van a funcionar siempre, en algunos casos nos van a quedar hacer este tipo de cuentas, por eso está bueno que lo veamos una vez, pero también para poder apreciar un poco más los criterios que me ahorran tener que hacer este tipo de ecuaciones. Entonces, por las dudas, aclaro, no lo vamos a hacer ahora. Quedaría pendiente hacer el caso de grados 2 y 4. Bueno, y una de estas herramientas que nos va a ayudar para poder decidir que algunos polinomios son irreducibles sin necesidad de tener que hacer todo este bodrio, es justamente algo que podemos hacer cuando estamos en un DFU. En la IA está todo enunciado en general para cualquier DFU y cualquier elemento primo dentro de ese DFU. Pero acá lo voy a escribir solo directamente con Z, que básicamente la idea es la siguiente. Si tenemos un polinomio en Z de X,
Entonces, para cada primo P, podemos considerar o podemos pensar a F como un polinomio que lo vamos a denotar pi de F, que en vez de tener coeficientes en Z, tenga coeficientes en ZP, digamos. Reduciendo todos los coeficientes módulo P. O sea, por ejemplo, no sé, si yo agarro este polinomio de coeficientes enteros, x al cubo más 7x cuadrado menos 6x más 49. Ese es un polinomio de coeficientes enteros. Ahora, si yo quiero reducir f módulo 2, o sea, tomo como primo p igual 2, entonces el polinomio que le corresponde, el pi de f, sería simplemente x al cubo más x cuadrado más 1. ¿No? Cada coeficiente lo estoy reduciendo módulo 2. La idea en el fondo, que esto está explicado en la guía, es que a partir del morfismo que es la proyección al cociente, nosotros tenemos un morfismo que va de z a z sobre p por z, que es la proyección canónica. Bueno, ese morfismo induce un morfismo entre los anillos de polinomios. Básicamente, la x la mandamos a x y a los coeficientes le aplicamos ese morfismo. Esa es la extensión de ese morfismo al anillo de polinomios. Entonces, a cada polinomio f le corresponde otro polinomio pi de f, pero con coeficientes en z sobre p por z. Entonces, la idea acá, lo copado de esto, es que saber factorizar pi de f nos puede dar información sobre cómo se factoriza f. ¿Y por qué? Porque fíjense que como esta función pi es morfismo de anillos, entonces, si f se pudiera expresar como producto de dos polinomios con coeficientes enteros, eso implicaría que pi de f es igual a pi de g por pi de h. Pero por ahí, pi de f yo lo entiendo un poco mejor. Por ahí pi de f yo sé cómo es su factorización. Y si sé cómo es su factorización, sé cómo pueden llegar a ser pi de g y pi de h. ¿Está bien? En general, nos podemos imaginar que factorizar polinomios en z sobre p por z de x debería ser más fácil que factorizarlos en z de x, ¿no? Porque ahí es un anillo donde hay finitas posibilidades para cada coeficiente. De hecho, hay finitos polinomios de grado fijo en ese anillo. Entonces, de pronto, saber factorizar ahí debería ser un problema mucho menos complicado que saber factorizar en z de x o en q de x. Entonces, si yo ya sé cómo se factoriza pi de f en ese anillo, eso me da información sobre cómo tienen que ser estos hipotéticos factores g y h en caso de existir. Y eso me puede llegar a servir para concluir que f es irreducible. Y encima, esto lo puedo hacer con todos los primos que yo quiera. O sea, puede ser que mirando f módulo 2 saque alguna información
y mirando f módulo 3 saque otra información, y mirando f módulo 5 saque otra información, y juntando esas tres cosas termine probando algo sobre f, por ejemplo. Es como que puedo viajar del anillo en el que yo empecé, que eran los enteros, a un montón de otros anillos distintos que me van dando información sobre el polinomio con el que yo empecé. Bueno. Entonces, de hecho, fíjense este ejemplo. Este f que pusimos acá es un polinomio de grado 3. O sea que para probar que es irreducible en Q de X, alcanzaría con ver que no tiene raíces racionales, ¿no? Bueno, pero las posibles raíces racionales, como es mónico, las raíces son enteras, si es que hay, y tienen que ser divisores de este numerito 49. O sea que lo que uno tendría que hacer para con Gauss concluir que este polinomio es irreducible es ver que ni más menos 1, ni más menos 7, ni más menos 49, que son los divisores de 49, son raíces de f. Y uno lo puede hacer y llega. Ahora, fíjense este otro. Este vive en z sobre 2z de x. Y es un polinomio de grado 3, con coeficientes en este cuerpo. Entonces, otra vez, para probar que este es irreducible, ¿qué tendríamos que ver? Que no tiene raíces. Que no tiene raíces en el cuerpo en el que estamos, que es z sobre 2z. O sea, tenemos que ver que ni el 0 ni el 1 son raíces. Que el 0 no es raíz es obvio porque termina en más 1. Y que el 1 no es raíces porque 1 más 1 más 1 es 1 en ese cuerpo, que no es 0. Entonces, así, muy de una, vimos que este polinomio pi de f es irreducible en z sobre 2z de x. Y yo digo que eso implica que el f original también era irreducible. Esto está como ejercicio en la guía. ¿Sí? Es el ejercicio, ya les digo el número, 13. Entonces, en el ejemplo anterior, pi de f es irreducible en z sobre 2z de x, ya que 0 y 1 no son raíces. O sea, este 0 y 1 son la clase del 0 y la clase del 1, ¿se entiende, no? O sea, son los elementos de este lugar. No son raíces y tiene grado 3. Este implica ver ejercicio 13, práctica 1. Que f es irreducible en Q de X. Sí, básicamente, si al reducirlo módulo P te encontraste un polinomio que es irreducible, entonces el original también lo era. Y la demostración sale solo de pensar en esto. ¿Sí? Pensar que si f se pudiera expresar como producto de dos polinomios de grado positivo, aplicándole pi, estaríamos consiguiendo una factorización de pi de f expresado como producto de dos polinomios de grado positivo en el anillo al que estamos llegando. Y eso es lo que se supone que no se puede, porque pi de f vimos que es irreducible. ¿Está bien? Entonces, de pronto, reduciendo un polinomio módulo a algún primo, podemos probar más fácilmente que ese polinomio es irreducible. ¿Sí? Eso puede ser un buen recurso. Y hay ejercicios en la guía para usar eso. Hablaron en la
en la teórica del criterio de Eisenstein? ¿O no? No, todavía no. Parece que no. Buenísimo. Entonces lo vamos a hacer ahora. Pongo el enunciado y paramos un ratito y después lo probamos. Este es el criterio que vamos a usar más seguido, me parece, para decidir que un polinomio es irreducible. Como que aplica en casos muy particulares, pero muchas veces los ejercicios están hechos para que se pueda usar este criterio. Entonces, Mati, te hago una teorema. pregunta. Sí, decime. De lo anterior, ¿hay alguna condición sobre el coeficiente principal de f? Porque estoy pensando que Sí. si... Ah, Sí, la hay. Tiene que no ser múltiplo de P. buenísimo. Sí. Yo me estoy comiendo la mitad de las hipótesis, pero porque son cosas que están en la guía y en la guía están bien. O sea, a propósito, como que en la guía puse varias cosas que o son teoremas de la teórica o que las íbamos a probar acá o qué sé yo, para que queden de referencia, digamos. Entonces, por ejemplo, si después que puedan mirar ahí los enunciados que valen, que les sea cómodo para eso. Pero sí, necesitas eso. Necesitas que F no baje su grado cuando lo reducís módulo P. O sea, que el coeficiente principal no sea múltiplo de P. En este caso pasaba porque es mónico. ¿Sí? Bueno, entonces, teorema. Que se llama criterio de Eisenstein. Y es también el ejercicio 17. Lo que nos dice es que si tenemos un polinomio, que o sea, todo esto, como la mayoría de los resultados que estábamos indicando, donde estamos en un DFU y A es un DFU, K es su cuerpo de fracciones, bla, bla, bla. Con esas hipótesis bien puestas, si F es un polinomio así, en A de X, y existe un primo P en A, tal que tiene que cumplir varias cosas el primo. Tiene que cumplir que divida a todos los coeficientes salvo el principal. Tiene que no dividir al principal. Y además, que el término independiente no sea divisible por P cuadrado. Si pasa eso, si para algún primo P ocurre que todos los coeficientes salvo el principal son múltiplos de P, que el principal no es múltiplo de P, y que el independiente no es múltiplo de P cuadrado, entonces F es irreducible en K de X. Donde K es el cuerpo de fracciones de este de FUA. Vamos a parar 10 minutos. Si quieren, pueden ir pensando por dónde iría la demostración de esto. O sea, es usar las ideas que estamos mencionando, de reducir módulo P y entender qué pasaría con pi de F. ¿Está bien? Pero vamos a hacerlo. Vamos a escribir la demostración ahora a la vuelta. Si querés, puedes pausar la grabación, supongo. Bueno. Entonces queríamos ver ahora este criterio de Eisenstein, que si el polinomio
justo para cierto primo cumple todo esto, te queda que es irreducible en K de X, donde K es el cuerpo de fracciones. A todo esto, por ahí resulta medio raro que la conclusión sea irreducible en K de X y no irreducible en A de X, que es como el lugar donde estamos mirando. En la guía hay como toda una discusión sobre eso, de por qué no es lo mismo, por qué no vale el sí solo sí del lema de Gauss y qué sé yo. En general, irreducible en K de X es lo que uno pone para que signifique lo de que no se puede descomponer como producto de 2 de grado positivo, ¿sí? En el fondo eso es lo que queremos probar ahora, que el F no se puede descomponer como producto de 2 polinomios de grado positivo, pero en realidad esos factores los vamos a tomar en A de X en vez de en K de X, porque por Gauss sabemos que podemos. Sabemos eso. Bueno. Entonces, este criterio de Eisenstein, si bien es como el que más se usa o el que más aparece a los ejercicios, no deja de ser una manera particular de aprovechar esta idea que mencioné antes de que si nosotros sabemos reducir un polinomio módulo P y factorizar el polinomio que queda reducido, eso nos puede llegar a dar información sobre el polinomio original. O sea, van a haber casos donde justo Eisenstein no se puede usar, pero con el mismo espíritu de lo que usamos para demostrar a Eisenstein se puede sacar información, ¿sí? Van a encontrarse con ejercicios de ese tipo en la guía. Entonces, queremos demostrar que si F cumple todo esto, es irreducible. Y la idea, medio que ya la quemé, es mirar qué pasa cuando reducimos F módulo P, ¿no? Consideramos el morfismo pi que va de A de X en A sobre PA de X. Bueno, ¿y qué pasa con pi de F con las hipótesis que tenemos? Recuerden que pi de F es reducir todos los coeficientes módulo P. Se te mueren todos salvo el primero y el último. Se te mueren. No, el último también. No, el último también. Claro. El único que sobrevive es el primero, o sea que es el A sub n reducido, digamos, clase de A sub n por X a la n. Y este es un polinomio que evidentemente sabemos cómo es su factorización en A sobre P de A de X, ¿no? Porque está ya puesto ahí, es X a la n. X es un polinomio irreducible en ese anillo, así que X por X por X por X, esos son los factores irreducibles de este polinomio. Bueno, pero entonces ahora, supongamos que F se puede descomponer como G por H con GH de grado positivo. Y por Gauss podemos suponer que tienen coeficientes en A. Si vemos que no se puede escribir como producto de dos polinomios con coeficientes en A, entonces automáticamente tampoco se va a poder escribir como producto de dos polinomios con coeficientes en K, en el cuerpo de fracciones. Entonces lo que nosotros sabemos es que este A sub n x a la n, que es pi de F, es lo mismo que pi de G por pi de H. Y bueno, como un segundo. Quiero decir algo y me dio miedo si no necesito que sea un dip en vez de un dfu. Mati, ¿estás leyendo un mensaje privado? ¿De casualidad? No, esto es la guía. Ah, no. ¿Qué estoy compartiendo todo?
No, perdón. No. Escuché cualquier cosa. O sea, dijiste algo y entendí una frase completamente distinta. Es solo eso. ¿Querés usar lo de que la cantidad de factores irreducibles tiene que ser la misma? Creo que No, lo que necesitabas quiero deep. usar, lo que quiero usar es que este lugar al que estoy llegando es un... No, claro, me parece que es lo que decís vos, ¿no? Porque, fíjense, Que es me acuerdo que el esta 13B. discusión ya... Hubo otro cuatrimestre que tuve esto y que ya lo había resuelto, pero ahora pasó mucho tiempo y me vuelve a generar la misma duda. Ese anillo al que estamos llegando, A sobre PA de X, podría no ser un DFU. El caso en el que nosotros sabemos que es un DFU seguro es cuando A sobre PA es un cuerpo, por ejemplo. K de X es Euclides, es DIP, es DFU. Y más en general con que A sobre PA sea DFU, ya alcanza para que el anillo de polinomios también sea un DFU. Pero si no, no alcanza con eso. Si no, puede no ser un DFU. Y me parece, yo creo que no hace falta, porque el enunciado de Eisenstein no le pide que sea un DIP, le pide A solamente que sea un DFU. Pero de todos modos, el caso donde lo vamos a usar, que es Z, por ejemplo, está todo bien, porque como Z es un DIP, ZP es un cuerpo, o sea que está bien decir que el lugar al que estoy llegando es un DFU. Siento que algo de unicidad queremos usar. Porque ahora yo qué quería decir, una vez que tengo que pi de G por pi de H multiplicados me dan esto, ¿qué queremos decir? Que a la izquierda tenés la factorización única, ya escrita, Claro, algo pero parecido. entonces, ¿qué se deduce sobre pi de G y pi de H? ¿Alguno de los dos es una unidad? No, ¿por qué? No, Esto no no es sé. irreducible, ¿no? Ni ahí, porque tiene un x a la n. X por x por x por x. El pi de G tenga algunos factores de n y algunos de x, y lo mismo h. Pero el AN es como una constante, ¿no? Entonces, no hay factores de AN en este lugar. Los irreducibles son los polinomios estos. O sea, pensemos en Z. Está bien, sí, sí, sí. Si yo les dijera que el número 2 a la n se escribe como producto de dos naturales, ¿qué se deduce de esos naturales? Son potencia de 2. Que son potencia de 2, porque por factorización única en Z, esos n'2 que tenés ahí se repartieron entre los dos factores. Bueno, acá va a pasar lo mismo. Acá lo que yo digo es que pi de G y pi de H, sus únicos irreducibles van a ser potencias, van a ser X también. Los dos van a terminar siendo potencias de X. Entonces, yo digo que esto implica que pi de G es alfa por X a la R y pi de H es beta por X a la N menos R. A ver si se entiende este paso porque es como el crucial. Esto me pasa por querer enunciar lo general. Ahora me generó dudas. Por las dudas, para no meter la pata, vamos a ponerlo para Z. Y después chequeamos bien qué es lo que vale en general. Porque en Z estoy seguro que está bien. O sea, vamos a tomar que este polinomio está en Z y existe un primo P en Z que cumple todo eso. Entonces F es irreducible en Q. Y consideramos el morfismo este de Z a ZP.
por Gauss podemos suponer que están en z de x. Y entonces ahora, esta implicación que acabamos de decir acá, yo digo que es porque z de z de x tiene factorización única. Estamos llegando a un lugar que es un DFU. ¿Sí? El anillo de polinomios con coeficientes en ZP es un DFU simplemente porque ZP es un cuerpo también. Entonces, lo que digo es, este polinomio, que es pi de f, se factoriza como producto de irreducibles. De hecho, la factorización ya está acá a la vista, porque es la unidad, que es este AN barrita, por x a la n. Hay un único irreducible que aparece multiplicado n veces. Esta cuenta, que es pi de f, la logramos escribir como producto de otros dos polinomios. Pero bueno, cuando yo factorice pi de f y pi de h como producto de irreducibles, al juntar esas dos cosas tengo que volver a obtener una factorización para pi de f. Como la factorización es única, los irreducibles que me aparecen en pi de g y en pi de h tienen que ser de los que aparecen acá. No hay otra posibilidad. ¿Sí? Por eso es que el único irreducible, digamos, que puede dividir tanto a pi de g como a pi de h es x, y bueno, y sus polinomios asociados, ¿no? Que también contarían. Entonces, acá la clave es que estamos llegando a un lugar que tiene factorización única. Y entonces la única manera de conseguir un x a la n multiplicando dos cosas, como x es un irreducible, es que algunos de esos n factores x aparezcan en pi de g, y los otros en pi de h. ¿Está clara entonces esa conclusión? Si no, avisen, ¿eh? O sea, este es como el paso que más me interesa que se entienda. Si no, vemos cómo decirlo de otra manera. Bueno. ¿Qué tiene de bueno saber que pi de g y pi de h tienen esta forma? ¿Cuál era nuestro objetivo? ¿A dónde estábamos apuntando con esto? Eso nos dice que los términos independientes de G y de H, los dos son divisibles por P y ahí Claro. nos queda absurdo. Ahora volvemos para atrás, digamos. Eso quiere decir que, ahora que sabemos cómo son pi de g y pi de h, eso me dice algo de cómo son g y h. Entonces g es, no sé, algo, alfa prima, póngale, por x a la r más, y todo lo que sigue, todos los coeficientes son divisibles por p. Porque si no, al reducirlo me aparecerían más cosas. Y lo mismo pasa con h. Empieza con un algo por x a la n menos r, pero todos los términos que vienen después tienen coeficientes que son múltiplos de p. En particular, el término independiente de ambos polinomios es divisible por p. Y si el término independiente de ambos polinomios es divisible por p, el término independiente de f, que es multiplicar el término independiente de g por el de h, es divisible por p cuadrado. Y justamente eso era lo que habíamos prohibido. No sé qué pasó, porque más temprano pude escribir esto, creo, pero por p al cuadrado. Vamos a poner. O sea, repasamos. Las hipótesis que teníamos sobre nuestro polinomio f era que para un determinado primo pasaba que el primo p dividía todos los coeficientes menos el primero, no dividía al primero,
y el último no podía ser divisible por p cuadrado. Entonces, cuando lo reduzco módulo p, me queda alguien que solo tiene x a la n. Si ese alguien se escribe como producto de dos cosas, esas dos cosas también van a tener solo potencias de x en su factorización en irreducibles. ¿Sí? Por eso pi de g y pi de h sabíamos que tienen esta forma específica. Pero bueno, si pi de g y pi de h tienen esa forma específica, quiere decir que g y h, los que tenían coeficientes en z, tienen ese término y todo lo demás son cosas que van a morir cuando lo reducimos módulo p. Entonces quiere decir que los coeficientes, todos los demás coeficientes son múltiplos de p. En particular el último, el independiente. Y el término independiente de g por h sale de multiplicar el término independiente de g por el término independiente de h. Eso me daría un múltiplo de p cuadrado si estás multiplicando dos múltiplos de p. Pero sin embargo, el término independiente de f le habíamos pedido que no sea múltiplo de p cuadrado. Entonces esto es un absurdo, y el absurdo provino de suponer que f se podía expresar como producto de dos polinomios con coeficientes enteros. Por lo tanto, f es irreducible, de hecho, en q de x por el lema de Gauss. ¿Ok? Entonces, esto prueba el criterio de Eisenstein, que es como casi la principal herramienta que vamos a usar para justificar que algunos polinomios son irreducibles. Nos va a aparecer muy seguido casos donde podemos usar, pero también cada tanto hay algunos donde no aplica directamente el criterio, y ahí en la guía van a ver algunas alternativas que se pueden hacer, algunas versiones más generales de Eisenstein, cosas así. Un ejemplo tonto, como para no dejarlo así todo en abstracto. Si yo les doy este polinomio, un polinomio tipo 2x a la séptima menos 6x a la quinta más 12x al cubo menos 18x más 60. Esto es un polinomio de grado 7 con coeficientes enteros que, nada, tiene grado grande, los coeficientes son grandes. O sea, imagínense si quisiéramos probar que esto es irreducible con el approach así más de fuerza bruta que hicimos al principio. Tendríamos que mirar muchos casos, porque podría ser grado 3, grado 4, podría ser grado 2, grado 5, y encima el 60 tiene muchos divisores. Entonces, no era como antes que nos queda, bueno, los términos independientes son 1 y 1, menos 1 y menos 1. Realmente esto, hacerlo a mano, debe ser horrible. Pero bueno, acá esto, ¿cómo puedo justificar que es irreducible? P igual a 3 con Eisenstein. Exacto, es irreducible en Q de X. Por Eisenstein. Con el primo P igual 3. Si se fijan, todos los coeficientes salvo el primero son múltiplos de 3, menos 6, 12, menos 18, 60. Obviamente hay términos que no aparecen, pero ahí el coeficiente es 0 y 0 también es múltiplo de 3, o sea que está todo bien. Y lo importante es mirar que el último, el 60, no sea múltiplo de 9 y no es. Entonces, esto, por ejemplo, es un polinomio que, gracias a Eisenstein, de una, sabemos que es irreducible. Bueno. Entonces, repasando lo que mencionamos hasta ahora, dijimos que para probar que ciertos polinomios son irreducibles en K de X, si son de grado bajo, es tranqui, porque si es grado hasta 3, lo único que alcanza es ver si tienen raíces en K o no. Para lo cual, por ejemplo, si es Z y Q, que es el caso típico, sabemos que por el otro lema de Gauss, probar que no tiene raíces en Q es chequear una lista de finitos candidatos. O sea que justificar que un polinomio de grado lo sumo 3 es irreducible en Q de X debería ser fácil. Vimos que
el lema de Gauss más fuerte, digamos, el lema de Gauss posta, que es esto de me dice, alcanza con ver que es irreducible en el DFU para concluir que es irreducible en su cuerpo de fracciones. Entonces, en el caso de Z y Q, alcanza a comprobar que no se puede escribir como producto de polinomios de coeficientes enteros, y eso nos puede ayudar para cuando tenemos que hacer la cuenta a mano, ¿sí? Cuando la cuenta que pudimos hacer para el ejemplo por ejemplo, del caso de grado 3, dijimos, bueno, en principio tienen que ser así, pero como sé que los coeficientes son enteros, sé que estos dos que multiplicados dan 1, tienen que sí o sí ser 1 y 1, o menos 1 y menos 1, y de ahí ir sacando algunas condiciones sobre los coeficientes, ¿sí? En general, es más fácil tratar de resolver el problema en Z que resolverlo en Q de una. Fíjense que en Q, por ejemplo, si esto yo no sabía el lema de Gauss, esta ventaja del término independiente no la tengo, porque el término independiente de un polinomio iba a ser cualquier número W, y el otro iba a ser simplemente 1 sobre W, pero es todo lo que podía decir, ¿sí? Porque cualquier racional tiene su 1 sobre W que también es racional y listo. La gracia acá era que como sabíamos que eran enteros, si dos enteros multiplicados dan 1, solamente pueden ser 1 y 1 o menos 1 y menos 1. Entonces tenemos eso, y tenemos esta idea potente que la vamos a ir viendo ya más adelante, veremos más cosas copadas que se pueden hacer con esto, que es reducir un polinomio con coeficientes enteros, lo podemos mirar módulo P. Y a partir de cómo se factoriza esa reducción en los polinomios módulo P, deducir cosas sobre el original. Por ejemplo, si el reducido ya te queda irreducible, entonces el original también lo era, que es lo que vimos en este ejemplo de acá. Este polinomio tenía unos coeficientes enormes, no quería hacer la cuenta, pero resulta que cuando lo reduzco módulo 2, es esta cosita que me resulta muy fácil probar que es irreducible módulo 2. Por último, vimos este criterio de Eisenstein, que es una manera puntual, pero muy útil, de aplicar esta idea de reducir módulo P los polinomios. Si se cumplen estas hipótesis, podemos decir de una, gracias a Eisenstein, que nuestro polinomio es irreducible. ¿Hasta acá alguna pregunta, comentario más? Creo que quiero hacer una cosa más, que capaz no la hacemos toda y queda pendiente para pensar para la vez que viene. Una pregunta sobre Eisenstein. Sí. ¿Puede ser que el hecho de haber elegido el término independiente como el que lo tiene que dividir el cuadrado sea como algo arbitrario y puedas elegir cualquiera de los otros que no sea el principal? Algo así hay. De hecho, ¿cómo es? El 23b de la guía te dice, bueno, si lográs hacer eso, pero que en vez de que p cuadrado no divide al independiente, sabes que p cuadrado no divide a un coeficiente en específico, entonces lo que te sale no es que es irreducible, pero sí te sale algo como que no pueden ser muy grandes los grados de los factores irreducibles o algo así. Claro. Algo de eso hay, sí. Eso está ahí al final de la guía. Pero, digamos, si no es el A sub 0, la conclusión no es irreducible, es otra cosa. ¿Está bien? Porque el absurdo viene justamente... O sea, la ventaja de que sea el último es que el coeficiente del término independiente se obtiene solamente multiplicando los términos independientes. En cambio, si vos querés mirar el coeficiente de x o el de x cuadrado, ya estás sumando varios productitos. Entonces, por eso cambia la conclusión que se obtiene. Pero algo sale. Si tenés hipótesis parecidas a la de Eisenstein y el que sabés que no es divisible por p cuadrado es otro, algo se puede sacar. Bueno. Y un ejemplo de una situación más, otra situación. Si conocemos las raíces. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a considerar, bueno, primero, primera pregunta que les hago. Vamos a suponer que P es un número primo.
Sí, P'. El polinomio x a la p menos 30 ¿es irreducible en Q de x? ¿Sabemos si ese polinomio es irreducible? ¿Tenemos algún argumento que aplique acá? Eisenstein, ¿Con qué primo? 3. Por ejemplo. O con el 2 o con el 5, ¿no? O sea, no necesitamos elaborarlo mucho más porque tenemos Eisenstein, sabemos que cumple la condición, es irreducible. Bueno, pero ahora sí, se los cambio y les pongo x a la p menos 72. Y la gracia de este número 72 es que lo elegí para arruinarles un poco la vida, porque 72 es 2 al cubo por 3 al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, con este polinomio, evidentemente, no podemos usar Eisenstein directamente, porque no hay ningún primo que cumpla todo lo que tiene que cumplir y que además el primo al cuadrado no divida a sub 0. ¿Se entiende? Bueno, pero este polinomio también va a ser reducible en Q de X y vamos a probar una versión más general. ¿Qué es esto? Si X a la P menos A O sea, estoy escribiendo algo que en general no vale y que está muy mal pensar que vale. En general, saber que no tiene raíces no alcanza para concluir que un polinomio es irreducible, ¿no? Porque se podría factorizar como producto de irreducibles de grado más grande que 1. Pero yo digo que para polinomios de esta forma muy específica, x a la p menos a, donde p es un número primo, pasa que si ya sabemos que no tiene raíces en Q, entonces automáticamente podemos decir que es irreducible. Y de hecho, fíjense que este sería el caso acá, ¿no? Porque este 72, que es 2 al cubo por 3 al cuadrado, no tiene una raíz pésima racional. ¿Sí? Si vos tenés un racional y lo elevás a la p, nunca te puede dar esto por un tema de que los exponentes, si comparás o sea, como cuando probaron que raíz de 2 es irracional, bueno, es el mismo argumento. ¿Sí? Como mirar con qué exponente aparece el 2 y el 3 en la factorización de tu número y te vas a dar cuenta que no te puede dar 72. Entonces, como consecuencia de esta proposición más general, sabríamos que este otro polinomio con el cual no podíamos aplicar a Eisenstein es irreducible en Q de X. Bueno, y esta proposición nos sale porque justo este polinomio es lo suficientemente bueno como para que nosotros podamos entender bien quiénes son sus raíces. ¿Sí? ¿Cómo describirían las raíces de este polinomio?
Quizás ni siquiera necesitamos describirlas tanto. Lo que sí sabemos es que este polinomio tiene P raíces en los complejos, ¿no? Por álgebra 1, ¿se acuerdan que cuando uno resolvía una ecuación x a la p igual a módulos, argumentos, sacás cómo es el módulo, y el argumento quedaba con un más 2 kpi sobre algo, ¿no? Esas es las raíces pésimas de un número, las raíces enésimas de un número complejo, las sacábamos en álgebra 1 y sabemos que había. Entonces, llamemos alfa 1, alfa 2, hasta alfa p. Las raíces del polinomio que llamémoslo f, ¿no? Bueno, y entonces sabemos que f en los complejos, digamos, se factoriza así, ¿no? Nosotros tenemos que probar que es irreducible en Q de X. Y fíjense que de malo ni siquiera puse A entero. O sea que vamos a tener que probar que es irreducible en Q de X en serio. No es que alcanza a comprobar que es irreducible en Z de X como las otras veces. Entonces, supongamos, para llegar a un absurdo, que F es G por H con G y H en Q de X de grado positivo. Ahora, ¿qué pasa? Si yo F lo logro factorizar de esta forma, de las P raíces que tenía, algunas van a estar en G y otras van a estar en H, ¿no? Sí o sí. Entonces, esto quiere decir que algunas de las raíces de F, digamos que son R de ellas, son raíces de G, y las demás son raíces de H. ¿Correcto? Entonces, digamos, sería G va a terminar siendo algo así, ¿no? Tipo alfa y 1, alfa y 2. ¿No? G va a tener esta pinta. Y H va a ser el producto de las otras raíces. Fíjense que puedo suponer que los dos son mónicos si quiero, ¿no? Como que si no fueran, hago mónico a uno de los dos y eso fuerza a que el otro también tenga que hacerse mónico para que el coeficiente principal te termine quedando 1. Así que no me tengo que preocupar por poner un coeficiente principal. Y ahora fíjense, G tiene estas raíces. Y G supuestamente es un polinomio en Q de X. Eso quiere decir que todos los coeficientes de G son números racionales. ¿Hay algún coeficiente de G que sea fácil de decir quién es? El independiente. Por ejemplo, el independiente, ¿no? En particular, el independiente es como el producto de todos los independientes de los factores. Va a salir un -1 a la R, pero no nos importa. Lo que voy a decir es que el producto de todas estas raíces está en Q. Vamos a ponerlo con productoria, me parece que se ve mejor.
el producto de estos alfa y S, para S igual a 1 hasta R, es un número racional. Entonces fíjense que si nosotros lográramos demostrar que es imposible que algunas de las raíces de f, salvo que sean todas, que algunas de las raíces de f multiplicadas me den racional, entonces estaríamos probando que esto de f igual a g por h es imposible, ¿no? O sea, si f tiene sus p raíces y se reparten entre los dos factores g y h, pero se tienen que repartir de manera que esos dos factores terminen teniendo coeficientes en q. Entonces, en particular, el producto de esas raíces que van a parar a g tiene que ser un número racional y el producto de las otras que van a parar a h también tendría que ser un número racional. Entonces, nuestro nuevo objetivo es ver que esto, el producto de algunas de las raíces de g, de f, perdón, nunca puede dar racional. Vamos a llamar a este número, a este producto, vamos a llamarlo B. Ahora, ¿qué es lo que nosotros sabemos sobre todos estos numeritos que estamos multiplicando acá? Recordando quién era f, ¿no? Elevados a la P dan A. Elevados a la p te dan a. Eso es lo que sabemos porque son raíces de f. Entonces vamos a hacer b a la p. B a la P es el producto de todos estos elevados a la P pero todos estos elevados a la P, cada uno de ellos te da A. Entonces esto es A a la R. Uy. ¿Se sigue viendo la pizarra? Sí. Bien. Recordar porque justo se trabó y me asusté que se estuviera por... Bueno. Entonces, el producto de algunas de esas raíces, que se llama B, es un número racional. Cuando hacemos B a la P, es lo mismo que elevar cada una de esas cositas que está multiplicando la P, entonces estás multiplicando A R veces. Entonces, te quedó que B a la P es igual a la R, donde acá A y B son números racionales y R es menor que P. Todavía no usamos para nada que P sea primo, ¿no? Todo lo que dijimos hasta ahora podría haber funcionado con una N. Entonces, en algún momento va a haber que usar que P es primo, porque esto en general, con cualquier N, no es cierto. De hecho, hay un ejercicio de la guía que habla de cómo es el polinomio x a la cuarta menos a, que a veces se reduce y no tiene raíces. Entonces, llegamos a esto. Llegamos a que B a la P es lo mismo que A a la R, y R es menor que P. ¿Se ve por dónde podríamos llegar a un absurdo con eso? Si no se ve, prefiero dejarlo como para pensar y en todo caso hacerlo al principio de la vez que viene.
pero acá ya estamos como a punto de que explote. O sea, llegar a que un racional a la R es igual a otro racional a la P con R más chico que P, así solo no es una contradicción, ¿no? Porque, por ejemplo, fíjense que A podría ser 2 a la P y B podría ser 2 a la R, y ahí se cumple. No es que el problema es solo que R sea menor que P, pero fíjense que la hipótesis que nosotros teníamos era que este polinomio no tenía raíces en Q. Entonces A no puede ser 2 a la P, como decía yo. Porque si A fuera 2 a la P, el polinomio este tendría el 2 como raíz. ¿Se les ocurre cómo completaríamos el argumento, más o menos? Hay varias maneras de decirlo. Bueno, dejémoslo para que decante. Pero acá el paso importante ya lo hicimos. O sea, solo hay que entender por qué esto no puede pasar si nosotros estábamos suponiendo que F no tenía raíces en Q. Esta igualdad te lleva a un absurdo. Claro, sí, como dice Nico, algo con la factorización única habría que jugar, tal cual. Hay que chequear qué. Pero sí, esa es un poco la idea. Bueno, estaríamos por hoy. O sea, un poco síntesis, la idea de hoy, vimos un montón de cosas, pero distintas estrategias, digamos, que nos sirven a la hora de tratar de probar que un polinomio es irreducible. ¿Por qué nos puede llegar a interesar eso? Enseguida nos vamos a dar cuenta, capaz que ya empezaron en la teórica, porque de pronto queremos calcular grados de extensiones y para eso necesitamos encontrar polinomios minimales y para eso muchas veces necesitamos justificar que algo efectivamente es un polinomio irreducible. Entonces vamos a necesitar esto. En la guía 1 incluso van a encontrar algún otro truquito, alguna otra situación que está explicada ahí en algún ejercicio que se puede aprovechar para justificar que algo es irreducible, como esto que le decía de que hay versiones más generales de Eisenstein que aparecen en los últimos ejercicios. Pero, en general, con Eisenstein estás bastante bien para la mayoría de los casos, ¿sí? Porque los ejercicios en general suelen estar armados como para que eso funcione. Si no, siempre está la opción de arremangarse y hacer las cuentas mirando los casitos y hacer el sistema de ecuaciones. Si podemos hacer alguna cosa que nos ahorre parte de ese trabajo, mucho mejor. Pero se puede. Y sobre todo gracias a que tenemos el lema de Gauss que nos permite hacer las cuentas en Z en vez de en Q. Bueno, ¿alguna pregunta más? La semana que viene sí ya vamos a hablar sobre extensiones de cuerpos, que ya es de la segunda guía, digamos. Pero con esa vamos a estar más tiempo que con la 1. ¿Lo cortás, Agus?